tardes. Es un privilegio estar aquí con ustedes, allá en línea. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes, ¿de acuerdo? Y presentar estas ideas. Revisitando a Adam Smith, fronteras entre ortodoxos, heterodoxos y marxistas. Un poco la provocación es, y ya salió a colación, ojalá Jorge hubiera profundizado un poco más. ¿Quién les puso heterodoxos? Hace ratito te escuché, Jorge, y dijiste, yo soy heterodoxo, mis genes son heterodoxos. ¿Quién te puso así? Entonces, lo primero que le mostré a Gustavo es el GEL, los códigos GEL del Journal of Economic Literature, ¿de acuerdo? Y ahí pongo las entradas y ahí aparecen ya los heterodoxos. En primer lugar, llamo la atención, es un poco la provocación del documento. A los heterodoxos les pusieron heterodoxos los ortodoxos. Entonces, aquí puede haber trampa, ¿de acuerdo? O sea, tu enemigo analítico, ¿verdad? Te puso heterodoxo, ¿de acuerdo? Segunda, ahí caben todos. O sea, en verdad, ahí cabemos post-keynesianos, financieros, ¿cómo se dice? Los que critican la financiarización, ¿de acuerdo? Y marxistas. Y de chile, manteca y de dulce, ¿verdad? Entonces, otra vez, en unas solas entradas, los de la teoría moderna del dinero, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, en una misma etiqueta cabemos todos los demás, ¿verdad? Entonces, por ahí va la provocación. Siguiente, por favor, miren ese. No, ahí está bien. Aunque los marxistas, institucionalistas, estructuralistas, evolucionistas, bla, 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 post-keynesianos, tienen sustanciales diferencias de opinión en muchos tópicos. Por ejemplo, la teoría del valor o la relevancia del corto o largo plazo. Yo creo que sostienen las mismas creencias metafísicas. Y yo pongo ahí que eso es distinto a ciencia. Entonces, todos estos heterodoxos tienen las mismas creencias metafísicas anteriores a su hardcore, ¿de acuerdo? Y lo pongo como marxista, que sería el hardcore, pues hablar de valor, pues valor, explotación, acumulación de capital y crisis de sus teorías. A propósito, no le dice quién dijo esto, ¿verdad? Es la UA. Recientemente, no, me voy a quedar ahí. Es la UA, ¿de acuerdo? Es un post-keynesiano delicioso, ¿verdad? Por su cabeza amueblada y la manera en que nos platica las cosas. Entonces, otra vez, en primer lugar les digo que es la UA y nos habla de los heterodoxos y dice, compartimos algo que no tiene que ver con la ciencia, ¿verdad? Sino con creencias metafísicas, ¿verdad? Lo cual lo pone en un plano medio pantanoso, ¿no? Si están de acuerdo conmigo. Evidentemente me gusta, pero quiero llevar al límite esto. ¿Somos del mismo club o no somos del mismo club? ¿De acuerdo? Y entonces, él lo pone ahí. Hay que pensar en términos de la teoría del valor, la distribución, el crecimiento. Y arriba les pongo Smith, Ricardo y Kalecki, porque ahí no aparece Smith, tampoco Ricardo y tampoco Kalecki. Hipótesis 1, sí están allá adentro, ¿verdad? Hipótesis 2, lo cree la UA, pero yo creo que no, porque no identifica a un estrafiano con Ricardo, ¿verdad? O sea, Ricardo sostiene una teoría del valor y hay unos estrafianos que dicen que es redundante. ¿What? ¿Verdad? Pues keynesianos kalekianos. Oigan, es que Kalecki escribió en términos de trabajadores y capitalistas, no en términos de productores y de consumidores. Y igual fue un yerro de Kalecki, pues es que estudió marxismo, pero ya no era marxista, o con toda intención, desde la economía política, dijo, hay trabajadores y capitalistas. Unos generan el valor y el plusvalor y otros los explotan, se lo expropian. Y los post-keynesianos que conozco muchos, ¿verdad? Hay excepciones, ya no retoman la teoría
que es el centro de la crítica marxista, la explotación, ¿verdad? Se dicen kaleskianos, somos keynesianos, espérense. Entonces, otra vez, me gusta el tono del agua, hay creencias, yo quiero explotar eso, que sí tenemos creencias respecto al capitalismo, ¿verdad? Y tenemos un descontento, lo digo así suavecito, respecto al capitalismo y sus resultados, que son endógenos, no los vemos exógenos, son endógenos, ¿verdad? Pero, a ver, pone esta colección de heterodoxos, no, me gustaría preguntarle al agua si él cree que Smith, Ricardo y Kaleski están allá adentro, o fue un mero resumen en el cual omitió otros grandes nombres, pero Smith, Ricardo, Marx, Kaleski, bueno, tenían una teoría del valor-trabajo, ¿verdad? Y hablaban de clases sociales, y su crítica era, no mejoremos el capitalismo, sino sustituyamos el capitalismo, ¿de acuerdo? Y entonces igual nos podemos pelear en términos de qué quiso decir Kaleski, ¿verdad? Si solamente te preocupó por el tema de realización del valor, o sea, como keynesiano, tenemos una teoría de la demanda, el tema no es la producción, sino la venta, ¿verdad? Ese es un tema básico de la economía marxista, ¿verdad? El valor se produce en la producción, pero se realiza en la circulación, en el intercambio, es decir, en el mercado tiene un keynesiano, y esa aportación que muchos kaleskianos ven, el gran Kaleski respecto a Keynes, a ver, en el Capital está puesta desde el tomo 1, ¿de acuerdo? Pero me gustó, ¿verdad? Tenemos que explotar mano de nuestras creencias metafísicas, ¿verdad? Explotarlas en verdad, porque hace ratito se decía, y nos seguimos quejando, y el propio profesor Inco, ¿no? Decía, 8 años y no me publican. A ver, no solamente no nos publican, no tenemos influencia allá afuera. Yo sé que podemos creer que sí tenemos influencia, pero allá afuera, ¿verdad? En el Banco de México, en Hacienda, en Economía, ¿verdad? En las decisiones de políticas no pintamos, ¿de acuerdo? Entonces sale ese momento que repensemos que realmente somos heterodoxos todos y ponernos de acuerdo en algunas cosas, ¿verdad? Adelante, por favor. Me encanta esto, no les voy a decir primero quién es, ¿de acuerdo? Pero entonces retomo al agua, que habla de creencias metafísicas. Entonces vamos a leer juntos. Nietzsche creyó que la ciencia echaría a perder la filosofía. Falso. Lo que pasó es que fue reemplazada por las pseudociencias, cabeza a la cual está la economía, ¿verdad? Hiperbolismo matemático, oculta sonada conceptual. La matemática es la artimaña mimética que encubre el cáncer económico del cuerpo social. La última parte, que la sociedad, que la humanidad muera de economía es por primera vez previsible. ¿Quién lo dijo esto? Bernard Maris, ¿de acuerdo? Él fue un microeconomista francés, dio clases de micro, ortodoxa, heterodoxa en Estados Unidos, fue banquero central de Francia, ¿de acuerdo? Fue banquero. Y acabó escribiendo un libro, su último libro, murió en un atentado, allá tratando de cambiar la sociedad francesa. Murió en un atentado, su último libro es Oh Max, ¿por qué me has abandonado? ¿De acuerdo? No está traducido al español. Entonces, él ya no habla de creencias metafísicas. A ver, aceptamos la palabra porque la dijo Palabois, ¿verdad? Pero creencias metafísicas es lo que nos hermana a un kalekiano poskeynesiano y un marxista. Bueno, Bernard Maris habla de pseudociencias. La economía tal cual, la neoclásica, pero no sé cuánto de la heterodoxa, cae ahí, ¿de acuerdo? Siguiente, es previsible. Este es Thirlwall, 2003, y cita a críticos críticos respecto al resultado ambiental que tenemos allá afuera, ¿de acuerdo? Thirlwall, no les digo quién es Thirlwall, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Gran parte de la vasta literatura sobre medio ambiente y economía se interpreta como una respuesta a las preocupaciones de los patrones actuales de crecimiento que pueden degradar gravemente el medio ambiente, ser insostenible, bla, bla, bla. Esta proposición puede o no ser sustancialmente cierta. Entonces es cuando empiezo a enojar con los postkeynesianos y con Thirlwall. A pesar de que cita a críticos, ¿verdad? No de la economía ambiental. Esos creen que con más mercado se arregla
el quiebre a los 9 sistemas de la biosfera. Uno de ellos es el cambio climático, a los 9, ¿de acuerdo? No estoy hablando de la economía ambiental, estoy hablando de Tierwell, que pone en duda lo que está pasando, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, miren, ¿qué comenta la UA? Muy interesante. Dice, tal vez 2 causas explican la falta de interés aparente. Ustedes me dirán si es aparente o no. Primero, las economistas ecológicas, lo traduje yo, las economistas ecológicas enfatizan la escasez, presente o futura, de recursos naturales, mientras que la escasez no es un tema importante de la economía post-keynesiana. Con eso me quedo. Se lo pregunté un poco a Inco. En su obsesión de criticar, de distinguirse de los neoclásicos, ponen como interlocutores principales a los neoclásicos. Y entonces hablan de cursos de micro, a la keynesiana, a la institucionalista, a la neoclásica. A ver, ¿qué no es llevar su mismo aparato a nuestras canchas? Y se trata precisamente de criticarlos de principio a fin. ¿Qué trato de decir? Otra vez, sabemos que los neoclásicos definen a la economía como la ciencia de la choice, de la escasez. Y entonces ustedes dicen, como lo dijo el neoclásico, no pueden decir que ese es un problema. Es lo que nos está diciendo la UA. Entonces, otra vez, hay 2 causas por la falta de interés respecto a la economía ecológica, dice la UA. Esto de la escasez no es un tema importante para la economía post-keynesiana. En segundo, los economistas ecológicos, no la economía ambiental, ¿verdad? Esos neoclásicos microeconomistas que dicen que con más mercado y regulación se arregla esto. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No está pasando y no va a pasar. Pero claro que sí, un keynesiano dice, ¿qué propone la economía ecológica? Ralentización de crecimiento. Y eso pasa en primer lugar por ese mundo desarrollado, y pasa por una agresiva redistribución de la producción y del consumo. ¿De acuerdo? Unos se llaman ecosocialistas. Entonces, claro que un keynesiano está preocupado por el pleno empleo, ¿verdad? Pero esta literatura dice, el planeta ya no da. Siguiente, por favor. Entonces, miren, tenemos desde los años 70 las definiciones de biocapacidad y huella ecológica, ¿de acuerdo? Esos son economistas de Berkeley, desde los años 70. Si todos aspiramos a vivir como el americano promedio, como el gringo promedio, tendremos que multiplicar por 5 la Tierra, y eso no va a ocurrir. Como el europeo promedio, 2.5, eso no va a ocurrir. Pero también el ortodoxo PNUD, está lleno de microeconomistas ortodoxos, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya reconoce, ya habla de la huella material, y ya tienen sus cálculos, cómo producir, le llaman extractivismo, hace que estemos perforando el planeta. Ya hablan de la huella material y ya lo están midiendo. Y ya hablan del antropoceno. ¿Qué es el antropoceno? Es reconocer que en los 200 años de capitalismo ya creamos una nueva era geológica, ¿verdad? Claro que se lo están tomando a Moore, que escribió sobre el capitoloceno. Siguiente, por favor. Entonces, aquí les pongo la simulación básica que hice. Hay que crecer más, hay que producir, consumir, así vamos a arreglar los problemas. Hice la simulación. Empezamos con el año 2000. Tasa de crecimiento 3%, histórica. Para el 2024, no nos demos cuenta, no, ya se duplicó el nivel de producto. Eso ya pasó. Del 2000 con una tasa de crecimiento de 3. Nos vamos al 2055 y ya se cuadruplicó. Es que es una tasa de interés compuesto, es crecimiento exponencial. Entonces, otra vez, crecer al 3% en el planeta implica, empezamos en el 2000. Para este año ya se duplicó. Imagínense lo que significa en términos del impacto allá afuera. Para el 55 ya se cuadruplicó. Para el final del ciclo ya es 20 veces. Eso no es manejable. Eso no es manejable, colegas keynesianos. No. O revolucionamos al mundo, o nuestros nietos, los perrijos de nuestros perrijos se van a quedar sin mundo. ¿De acuerdo? A ver, les pongo aquí, él es uno de los gallos de la literatura allá en Europa, que habla sobre decrecimiento. A ver, son doctores en clima
y doctores en sistemas de la Tierra, algo que no hay en México. Leyéndolos te enteras que hay 9 sistemas de la biosfera. Uno de ellos es el cambio climático, otro lo que pasa en los océanos, lo que pasa con el ozono, lo que pasa con la Tierra, son 9 grandes sistemas de la biosfera. En 4 ya rebasamos los umbrales, ¿de acuerdo? Y sus modelos dicen que lo que va a pasar en el futuro, el quiebre climático y de los sistemas, no va a ser de a poquito a poco. Las simulaciones dicen que esto se va a acabar, ¿de acuerdo? Eres un pinche loco, Carlitos. Bueno, estoy citando literatura, ¿de acuerdo? Y si ustedes aceptaron al agua, ¿verdad? Diciendo que tenemos creencias metafísicas que nos hacen hermanos, a ver, estoy citando literatura, ¿de acuerdo? Y literatura es todo un movimiento del decrecimiento, ya lo sacó colación en el 2020, el número 1, el secretario general de las Naciones Unidas, hablando de la ralentización del decrecimiento, ¿verdad? Que es un término francés, alemán e italiano, ¿de acuerdo? Última, es el símbolo del movimiento de decrecimiento del mundo. Muchas gracias, espero no haberlos molestado mucho. Muchas gracias, doctor. Siempre muy provocador. Les invito, Peregrino dice: en caso de las teorías del decrecimiento, ¿podría encontrar su propio límite en la distribución del ingreso y la pobreza y sus efectos en la demanda? ¿Establecer que hay un crecimiento infinito sería parte de las limitaciones analíticas de la teoría? En específico, aparte de la escasez, ¿qué podría plantearse desde otra perspectiva? Adelante, doctor. Muchas gracias. Inicialmente cité a Lavoie y de hecho, cuando sometí mi ponencia, empecé a hablar del código GEL. En el código GEL, hecho por la Asociación de Economistas Americanos, en las entradas que ponen heterodoxos incluyen a Keynes, a post-keynesianos, a la teoría moderna del dinero, a marxistas. Y cité a Lavoie porque dice Lavoie, todos estos heterodoxos, incluidos los marxistas, pueden tener puntos de vista encontrados, por ejemplo, ni más ni menos, en términos de la teoría del valor. Pero tienen algo en común, que es algo metafísico, algo que rebasa la elaboración de teorías y ver el horizonte temporal, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, colegas heterodoxos, gracias por aceptar mi presentación, en verdad, pero a ver, quiero llevar las cosas al límite. Porque dije, pues desde un punto de vista marxista analizamos el valor, el plusvalor, la acumulación, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir? Un ortodoxo y un heterodoxo enseña que tenemos que promover el crecimiento económico, que promoviendo el crecimiento económico nos vamos a desarrollar. Entonces aquí ya hay una visión de desarrollo y de subdesarrollo. Y desarrollo, digamos, es el mundo occidental, ¿de acuerdo? Y que con este crecimiento y este desarrollo vamos a atacar algunos problemas. Por ejemplo, mejorar la distribución del ingreso. Vamos a atacar el desastre a los sistemas de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, espero no haberlos descrito mal. Un ortodoxo y un heterodoxo enseña crecimiento económico, ¿verdad? Con funciones de producción, ya sea a la solo o con rendimientos crecientes, pero van a enseñar eso, ¿de acuerdo? Y van a decir, y vamos a atacar, nos vamos a desarrollar, porque de fondo la idea es, nos vamos a desarrollar, nos vamos a hacer europeos o americanos, ¿verdad? En términos de tener mejor infraestructura, mejor educación pública, mejor salud pública, mejores ingresos. Entonces, bueno, sigue siendo una pieza de resistencia suya el crecimiento económico y esta visión de desarrollo, ¿de acuerdo? Pero déjenme citarle a un heterodoxo que acabamos de tener aquí hace ratito, ¿verdad? Que nos dice,
¿A cuánto creen que es asciende la riqueza de un blanco en Boston? Y su riqueza es, explica el 99%, 98% de la riqueza que hay en Boston, ¿de acuerdo? Y el resto, negros, hispanos, dominicos, etcétera, tienen el 3, 4, 5% de la riqueza. A ver, les estoy aventando una cubetada de agua fría, pues keynesianos, porque ustedes dicen que con más mercado y más regulación, ¿verdad? Y tomando control de las políticas públicas y económicas, vamos a mejorar el capitalismo. Pero un post-keynesiano aquí nos acaba de bofetear, ¿verdad? Porque el 95% de la riqueza en Boston está en manos de los blancos. El resto tiene cacahuates. No estoy exagerando, cacahuates. Hay hasta unos que tienen cero riqueza. Riqueza es hasta tener un reloj, se los digo. El concepto de riqueza en cuentas nacionales es una casa, una cuenta bancaria, un auto, un reloj. Eso es riqueza, ¿de acuerdo? Entonces, límites del capitalismo, diría David Harvey, el marxista vivo más famoso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son en verdad los límites del capitalismo para, dentro del propio capitalismo, enfrentar estos? No son productos exógenos del capitalismo, sino endógenos del capitalismo, y que tiene que ver con crecer y desarrollarnos, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, yo no creo, lo voy a poner en el extremo, un marxista tiene claro que la distribución obedece a la explotación. Me gustaría escuchar algún día algún post-keynesiano que habla de explotación, ¿verdad? Pero no lo van a hacer. Entonces, al principio era una invitación para echar puentes, pero entonces, bueno, a como se están dando las cosas, otra vez, yo no creo que un marxista quepa como heterodoxo. Y por eso les recuerdo que esto lo hizo la propia American Economics Association, ¿verdad? Y que ahí nos tomó el pelo. Ahí dijo, todos estos que patalean, los vamos a poner juntos y les vamos a llamar heterodoxos. Pero otra vez, ¿qué dice este movimiento decrecentista? No es teoría, es movimiento decrecentista y está ligado a la rebelión de los científicos que existe allá afuera, ¿de acuerdo? A ver, otra vez, siguiendo la huella ecológica o la huella material, por favor. Claro que sí, profesor, por favor. Micrófono para que te escuchen. Un comentario muy rápido, ¿sí? Para la última afirmación que hiciste. Sí, en el momento que estás haciendo la transición, ¿no? Eso es importante, por eso me atreví a interrumpirte, ¿sí? Hace un momento INCO, ¿sí? Habló de la Asociación de Economistas Heterodoxos en Inglaterra. Sí. Entonces, nada más, a lo mejor no tenías el conocimiento, pero sí, en esa asociación, una de las partes de los economistas heterodoxos son precisamente los marxistas. Sí. Sí, es una aclaración en el sentido de que no hay hay diferencias en las aproximaciones entre, por ejemplo, marxistas y post-keynesianos o pluralistas, ¿sí? Pero no están separados. O sea, los marxistas, cuando menos, en este caso, sí forman parte de ese movimiento heterodoxo. Sí, excelente comentario, profesor Gustavo. Sí estoy enterado. Fíjate que durante pandemia mandé un paper a la reunión anual de la conferencia de los heterodoxos, que fue allá en Inglaterra, pero estábamos en pandemia. Entonces nos conectamos por Zoom y compartí mi presentación tiene que ver con decrecimiento económico y compartí mesa con marxistas. Entonces, déjame decirles como hay keynesianos, post-keynesianos trasnochados, marxistas trasnochados, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo digo? Otra vez, lo voy a decir desde este movimiento decrecentista que dice, si todos aspiramos a vivir según la huella material y la huella ecológica, y dado algo que se llama la biocapacidad del planeta, ¿de acuerdo? ¿Qué es la huella ecológica? Tiene que ver con nuestras afectaciones por la producción y el consumo y el manejo de desechos. Y eso se tiene que comparar con algo que se llama biocapacidad. Y la biocapacidad del planeta la explican, es como la ley de la gravedad. O sea, tiene que ver con la capacidad de regeneración de la vida planetaria. Entonces, es una comparación entre la huella material y ecológica y la biocapacidad.
Y desde los años 70 en Berkeley, miren que hay un déficit, y este déficit es creciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice este movimiento decrecentista? Y otra vez, está pensando en Europa y en Estados Unidos. Tienen que bajarle a sus niveles de producción, consumo. Y eso pasa por redistribuir, ¿verdad?, en sus países y a escala planetaria como nunca se ha visto en la historia. No creo que con políticas keynesianas, post-keynesianas, heterodoxas, podamos lograr este resultado social. Tenemos que tener, ¿cuál es el objetivo? Producir, consumir, asegurar un mínimo bienestar material para los 8,000 millones de terrícolas en un planeta, dicen, en a single planet, o sea, en un planeta. ¿Qué quiere decir? Porque si empezamos a producir de más, consumimos más, redistribuimos mal, esto empieza a crecer. Entonces, esta teoría es una mezcla y está bien, es multidisciplina. Hay economistas, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, hay todo un equipo de economistas trabajando, son europeos. Entonces, otra vez, déjenme plantearlo así como agenda. La agenda de investigación de un heterodoxo es estarse peleando con un ortodoxo. ¿De acuerdo? Yo creo que la agencia, sí, profesor, la agencia, la agenda, creo que tenemos que poner es cómo enfrentamos este problema, ¿verdad? Tenemos que producir, tenemos que consumir, asegurar un mínimo bienestar para todos, tiro a la basura la productividad marginal y cualquier otra curita que le quieran poner, y hacer eso, coordinar todos estos esfuerzos, ¿verdad?, de producción, consumo, redistribución, cambiar la tecnología. La tecnología también es capitalista, no solamente las relaciones de producción y la cultura, como se menciona aquí, también la tecnología es capitalista, está hecha para maximizar la ganancia y acumular capital, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la agenda. Y no la veo, ¿verdad? No la veo en un heterodoxo. No sé si ella ha contestado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Para finalizar, y darles también la palabra al doctor Jorge y al doctor Gustavo,